Entonces, fundamentos y métodos. Quisiera que viéramos sobre los fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas. En este contexto en el que estamos en este curso sobre fundamentos de la didáctica, yo sé que muchos de ustedes han tenido, o sea, todos ustedes han tenido cursos sobre didáctica o acercamiento, digamos, a la práctica didáctica, dictados por la Escuela de Educación, ¿cierto? Y esos acercamientos han sido distintos dependiendo del profesor o profesora con el que trabajaron. Esos acercamientos son sustancialmente distintos. ¿Ya? Entonces hay que establecer ciertas cosas que competen más que nada a la matemática. Algunas preguntas iniciales. ¿Ha escuchado antes sobre la transposición didáctica? No. Bueno, es un marco teórico de la didáctica, uno de los fundamentales, de los primeros de los que uno puede hablar respecto a la educación matemática, pero también es un concepto en términos metodológicos. Hace alusión a la capacidad o al hecho de que de pronto los profesores y profesores de matemática explicamos conceptos que son complejos en términos matemáticos de una forma más cercana a los estudiantes, de una forma simplificada inclusive, pero sin que pierda su carácter matemático. Para poder hacer eso es fundamental que uno tenga un dominio acabado de cuáles son los aspectos fundamentales matemáticos detrás de cada objeto matemático. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, en el fondo es como hacer una de las formas en las que podemos aplicar la transposición didáctica. Después ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en ella. Entonces, entendiendo que es una forma en la que explicamos conceptos matemáticos complejos de una forma simplificada, sin que pierdan sus características más fundamentales desde el punto de vista matemático, sin que pierdan su naturaleza matemática. ¿Usted recuerda algún ejemplo en los que su profesor o profesora de enseñanza media o básica inclusive haya explicado algo a usted haciendo transposición didáctica? Por ejemplo, el concepto de máquina cuando se habla de funciones. ¿Sí? Es un buen ejemplo. El concepto, cuando se habla del concepto de la máquina. ¿Sí? Es un buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo recuerda? A ver, analicemos el concepto de la máquina. ¿Por qué el concepto de la máquina no altera a grandes el concepto que se está enseñando? O sea, la función. ¿Por qué el concepto de la máquina es apropiado? Cuando la biología hace la analogía entre células y los ladrillos de una casa. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pensemos en esos dos ejemplos. En el ejemplo de la máquina para hablar de funciones y en el ejemplo del ladrillo para hablar de las células. ¿Cuál sería la característica fundamental detrás del objeto que no se pretende que se pretende conservar a pesar de la analogía?
Pensemos en el primero, en el concepto de la maquinita. ¿Sería la función o la labor que desempeña? ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos del tema de las funciones y de esta analogía con la maquinita, es que en el fondo a cada elemento de un conjunto se le asigna otro elemento de otro conjunto mediante una expresión algebraica, y por tanto a cualquier elemento se le aplica la misma expresión algebraica. Por eso el concepto de maquinita, la maquinita tiene ciertas instrucciones que siempre las repite. ¿Ya? Ojo ahí, después vamos a ver cuáles son los efectos nocivos que puede tener en el aprendizaje matemático el abusar de la analogía. ¿Ya? O sea, está bien usar la analogía, pero hay que entender de que esa simplificación está dejando de lado otras cuestiones del concepto que son tanto o más importantes de aquello que yo quiero explicar en ese momento. Entonces, en algún momento tengo que retomar el concepto completo de aquello que se quiere explicar. Por tanto, elimina ciertos elementos del proceso de creación de conocimiento para después integrarlo en el momento apropiado. Ahora, ¿usted cree que es conveniente eliminar estos elementos? ¿Y por qué? ¿Usted cree que sea conveniente eliminar estos elementos? Podríamos usar la ruedita para que participen, la que utilizamos en aplicaciones. A ver, aquí me dice, lo ideal sería no eliminar, sino que transformar para a futuro hacer una presentación más formal. Pero si es necesario, creo yo, dejar de lado el lenguaje técnico en un primer acercamiento. ¿De acuerdo? Eso es hacer la transposición. Es que al final no se eliminan, o sea, se mantienen ocultos hasta que el estudiante pueda entenderlo de la perspectiva teórica. ¿Ya? Entonces, por eso ponemos este elimina o este eliminar entre comillas, porque no es una eliminación. Hay que tener claro eso. Muchas veces, con el objetivo de simplificar los contenidos o simplificar aquello que se quiere enseñar, eliminamos directamente ciertas cosas. Y esta búsqueda del éxito en la enseñanza y el aprendizaje genera ciertos fenómenos. ¿Ya? Antes de avanzar a estos fenómenos, me gustaría que me dijesen, desde su punto de vista, cómo es el trabajo de un matemático, cómo es el trabajo de un alumno y cómo es el trabajo de un profesor hacia la matemática.
qué debe saber cada uno, qué hace cada uno con la matemática, porque son tres acercamientos distintos, ¿cierto? ¿Sabemos la diferencia respecto al trabajo de un matemático, de un alumno, de un profesor? ¿Una idea al menos? El matemático sería como un investigador de la ciencia como tal, tiene mayor profundización. Sí. Sin embargo, el profesor o profesora tiene un conocimiento distinto al del matemático. Hay cosas que el profesor y profesora sabe que el matemático no. Matemático, matemática, obvio. A ver, avancemos porque quiero... La cuestión fundamental, mira. ¿Pueden los conocimientos importados desde la psicología explicar por sí solos, sin modificaciones, los fenómenos de la enseñanza y el aprendizaje y por tanto producir los efectos deseados? En el campo de la didáctica nosotros creemos que no, que necesita ciertas adecuaciones. Y para eso, aparentemente, una buena teoría epistemológica acompañada de una buena ingeniería didáctica son indispensables para responder estas cuestiones. Necesitamos un modelo para explicar los fenómenos que ocurren durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, y además necesitamos un modelo para investigar aquellos fenómenos, para poder trastocarlos, explicarlos, etcétera. ¿Ya? Hay ciertos fenómenos de la didáctica y los vamos a explicar estos dos más que nada de forma muy sucinta. El primero es el efecto Topace y el efecto Jourdain. El efecto Topace ocurre cuando simplificamos tanto los contenidos o las explicaciones matemáticas que terminamos por creer que nuestros estudiantes hacen trabajo matemático o han aprendido, han adquirido un concepto, un conocimiento matemático, solo si responden a nuestra analogía. Por ejemplo, supongamos que estamos con niños muy pequeños y queremos enseñarles el concepto de mayor que, menor que, y que ellos aprendan a utilizar esta simbología. Esto es un caso real porque me pasó. A mí me costaba mucho, cuando era muy pequeño, entender y diferenciar cuando estábamos hablando del signo mayor que o menor que. Y un profesor me hizo la analogía de que el signo mayor que o menor que en el fondo era como la boca de un pez, que se comía al más grande siempre. Y de ahí en adelante no tuve mayor problema para resolver preguntas donde me decían, diga cuál es mayor que. Ubique el símbolo mayor que, menor que según corresponde. Yo hacía lo que me pedían, pero en el fondo yo lo que estaba haciendo era identificar el más grande y hacía un dibujo respecto a eso, pero no estaba detrás, o sea, no estaba en realidad adquiriendo o entendiendo lo que significa la relación de desigualdad.
En el fondo es una relación de orden en el sentido algebraico. Y durante mucho tiempo mis profesores pensaban que yo sabía el trabajo algebraico que había detrás de esta relación de orden, y en el fondo yo lo único que hacía era dibujar pescaditos que se comían al número más grande. Solamente eso. Después de muy grande, completé esa analogía, pero casi por mí mismo. Yo te diré que me pasé toda la enseñanza básica sin saber cuál era el símbolo de mayor que, cuál era el símbolo de menor que, y solamente dibujándolos. Y el efecto Jourdain es atribuir a nuestros estudiantes un grado de comprensión sin la suficiente evidencia de aquello. O sea, simplifico a tal punto las cosas, el mismo ejemplo, que mis profesores me decían, esto es como un pescadito que se come el más grande, o sea, simplificaron a tal punto las cosas, que yo pude responder a lo que ellos me dijeron. Les dije, entonces, este más grande, este más grande. El pescadito va hacia allá, el pescadito viene hacia acá. Y mis profesores, para evitarse, en algunos casos ocurre así, y es lo que establece también la literatura, para evitarse esa discusión epistemológica con un estudiante que está construyendo su conocimiento, dicen, sí, entonces sí lo sabe. Entonces sí lo sabe. Yo no le voy a pedir que los describa y que me dé ejemplos, ¿ya? Porque eso lo vamos a hacer el día de mañana. A ver, hay alguien que escribe en el chat. Ya, el efecto, mira, es que estos dos son bien similares. El efecto Topase corresponde a simplificar a tal punto un objeto, una explicación, un procedimiento matemático, que yo no puedo estar seguro si el estudiante está respondiendo a la analogía o al concepto matemático que hay detrás. Porque estoy llegando a un nivel muy bajo de abstracción. Está bien para aprender, para enfrentarse por primera vez. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? El efecto Jourdain es simplemente cuando el profesor asume que el estudiante lo sabe, a pesar de estar consciente de que el estudiante en realidad lo que está haciendo es responder por la analogía. El efecto Topase es no saber diferenciarlo por lo simple de la analogía, y el efecto Jourdain es no querer diferenciarlo para no hacerme cargo de lo simple de la analogía. Tercero, ocurre otro fenómeno llamado envejecimiento de las situaciones didácticas. ¿Qué significa? ¿Cuándo se produce? Mira, este fenómeno se puede observar al nivel de una clase, ¿ya? Pero también se puede observar en un conjunto, en un sistema educativo complejo, en un colegio, por ejemplo, en un departamento de matemáticas. Cuando se prepara la enseñanza, y uno está por primera vez preparando la enseñanza, toma tiempo tomar todas las decisiones que conlleva la preparación de la enseñanza. Y logra darse, digamos, logro planificar un curso, una clase. Si nuevamente me toca pasar por el mismo contenido, por el mismo curso, el año que sigue, volví a hacer el primero medio, volver a planificar todo desde cero es un contrasentido porque está planificado ya. Pero no revisar aquello que está planificado, no revisar la analogía, es decir, no reflexionar sobre mi propia práctica docente,
hará que mis situaciones didácticas se envejezcan. Es decir, se descontextualizan. Lo que yo planifiqué pensando en un cierto tipo de alumno, en ciertos objetivos, ya para el siguiente año, para la siguiente generación, para el siguiente grupo, se desactualiza. ¿Cómo lo puedo actualizar? No es simplemente decir, ya lo voy a planificar de nuevo. Tengo que partir, obviamente, analizando mi práctica anterior, y para eso vamos a necesitar un modelo de investigación. Para, por ejemplo, responderme lo siguiente. Yo tenía con esta planificación, con esta clase, ciertos objetivos. ¿Cumplí esos objetivos? ¿Sí o no? Si fue un no, ¿por qué no los cumplí? Es decir, de las situaciones didácticas que se generaron, ¿cuáles podrían cambiar y por qué? Y si logré los objetivos, ¿por qué los logré? ¿Cuáles son las acciones que hay que reforzar? Y con eso evito que o sea, no es planificar completamente de nuevo, pero también hay que tener una componente de mirada crítica del trabajo que se está haciendo. ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? Aquello que no se logró, ¿por qué? ¿Ya? Se produce básicamente, bueno, uno podría decir, oye, es que los profes tenemos mucho trabajo. Es cierto. Pero no creo que esa sea una excusa para no hacer reflexión de lo que uno trabaja. Para pensar que aquello que planifiqué el año 2021 no necesita ser cambiado en el año 2022. Así que, para poder, fíjate, para evitar estos problemas, para evitar estos fenómenos, necesito un modelo que me ayude a definir e identificar para poder estudiar los fenómenos que ocurren en la clase. Por eso necesitamos modelar. ¿Ya? Tenemos que, por ejemplo, esta pregunta no la voy a responder porque quisiera que primero pasaran por la lectura 2. ¿Ya? Y la actividad de cierre también la vamos a dejar pendiente para el día de mañana. ¿Por qué? Porque vamos a volver a ver esta presentación mañana, pero vamos a participar un poquito más de parte de ustedes, porque necesito que lean para mañana, y lo vamos a dejar en el aula virtual, donde está Fundamentos. La lectura 2. ¿Ya? No está la lectura 1, así que la vamos a aprovechar de subir para quienes... De hecho, vamos a subir todas las lecturas. Ya. No, pero esto no. Todas las lecturas. Las 9 lecturas. Sí, la había mandado por correo, pero para que esté aquí... van a estar las 9 lecturas. Tiene que subir esto. Y mientras tanto, lectura 5 se va a demorar un poquito. Ahí están las 9 lecturas. ¿Y qué vamos a leer para mañana? Y lo voy a dejar en el foro de anuncios del profesor. Anuncios del profesor. Así le llega a todo el mundo que está en el aula virtual. Lectura para el martes 17 de agosto. Te dirá, profe, pero mañana vamos a leer, ¿en qué momento? Vamos a dejar la clase hasta aquí, para que usted tenga una hora al menos usted para leer. Ahora, si yo le recomiendo que lea ahora. Entonces, para mañana, martes 17 de agosto, habremos
leído, déjame ver bien, qué capítulos, porque son 2 o 3 capítulos, a ver. Sí, los capítulos 1, 2 y 3 de la lectura 2. Esos son, según yo, chicos, esto es cortito, tampoco es una cosa muy larga. No le voy a hacer leer 50 páginas de un día para otro. Son 20 páginas, pero al menos para mañana al menos hasta el punto 3.2 sobre el contrato didáctico. Necesitamos no, puse EC. No. Veamos si lo puedo modificar. Debería poder. Editar. Sobre el contrato didáctico. Entonces, mañana la clase la tenemos a las 16:50. Y ahí vamos a remirar esta presentación, la presentación que acabamos de ver. Van a ir ustedes respondiendo las preguntas que están aquí. Y luego la actividad de cierre, esa sí que la vamos a tener mañana, porque es una actividad en grupos. Vaya pensando en grupos de 3 a 5 compañeros o compañeras para mañana. ¿De acuerdo? A propósito, y no lo mencioné, la lectura que les estoy pidiendo para mañana son 12 páginas. 12 páginas. O sea, en una hora de lectura eso se hace. ¿Ya? Le recomiendo, si puede, solo si puede, imprimir las 12 hojitas y rayarlas, ráyela ahí, usted meta mano ahí con esas cositas. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Gracias por la retroalimentación, Cristóbal. Entonces, mañana tenemos esa lectura hecha, aunque sea una vez, aunque sea superficialmente, y conversamos ya con fundamento más firme. ¿De acuerdo? No, 16:50. Partamos a las 16:50, ¿vale? Para que si terminamos antes, bien. Si terminamos a las 6:10, bueno, se termina a las 6:10 nomás. ¿Ya? Usted, como les voy a mencionar eso de nuevo, van a haber clases donde terminemos mucho antes, como por ejemplo hoy día, porque se da tiempo para que usted haga ciertas lecturas, y otras en donde el trabajo nos va a exigir tomarnos la hora 20 completa. ¿Ya? Así que, dicho eso, cuídense, pórtense bien, descansen ahora, no sé si tienen otra clase más adelante, espero que no, porque algunos, bueno, ustedes, la primera clase ya la tuvieron conmigo a las 8:30, es una jornada larga la de los lunes. Cuídense. Profe. Dígame, Benjamín. ¿Le puedo dejar un recado para otro, profe? ¿Ya? Sí, espérame. No sé si... Déjame dejar la grabación hasta aquí. Ya.